Muchos anhelan experimentar el poder de Dios en su vida. Oramos por sanidad, por restauración, por un milagro que cambie nuestra historia. Pero pocas veces nos detenemos a pensar que cada obra que Jesús hace en nosotros tiene un propósito mayor que el momento del milagro. Cristo no solo sana heridas, no solo levanta al que está caído, no solo restaura al que parecía perdido. Cuando Él toca una vida, también despierta un nuevo propósito. La historia que meditaremos hoy nos muestra algo profundamente hermoso. Una mujer que fue sanada por Jesús y que inmediatamente decidió usar su nueva vida para servir. Porque cuando el corazón ha sido tocado por la gracia de Dios, la respuesta más natural es vivir para Él. Sanados para servir. Evangelio de Mateo, capítulo 8, versos 15 y 16. Vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. La escena ocurre en la casa de Pedro, en Capernaum. Después de un día intenso de enseñanza y milagros, el Señor Jesús entra en un espacio íntimo, el hogar. Allí encuentra a la suegra de Pedro, enferma con fiebre. En el mundo antiguo, la fiebre no era vista simplemente como un síntoma, sino como una condición que podía consumir lentamente el cuerpo y dejar a la persona completamente debilitada. Pero el Señor Jesús no pronuncia un discurso largo ni realiza un ritual complejo. El texto dice algo profundamente significativo: tocó su mano. Ese gesto revela el corazón del ministerio de Cristo en una cultura donde el contacto con enfermos podía implicar impureza ceremonial. El Señor Jesús rompe esa distancia y se acerca con compasión. La fiebre desaparece inmediatamente. Pero lo más sorprendente no es solo el milagro, sino la respuesta de la mujer. El Evangelio dice que se levantó y comenzó a servir. La sanidad no terminó en la experiencia del milagro. Se transformó en una vida disponible para servir. En aquellos días, la hospitalidad era un valor profundamente arraigado. Servir a los invitados en el hogar no era solo una tarea doméstica, era una expresión de honor, gratitud y responsabilidad familiar. Por eso el detalle que narran los evangelios es tan poderoso. La suegra de Pedro no pasó días recuperándose ni buscando reposo después de su sanidad. El texto sugiere una restauración total, inmediata. La palabra griega usada para servir es diaconeo, de donde proviene la palabra diaconía, que en el Nuevo Testamento describe el servicio dentro de la comunidad de fe. Esto revela una verdad profunda. La sanidad que proviene de Cristo no solo restaura el cuerpo, también despierta el propósito. En otras palabras, el milagro no fue solo físico, fue también una restauración del lugar de esa mujer dentro de la vida y servicio del hogar. Así funciona muchas veces la obra de Dios. Él no solo sana nuestras heridas, nos levanta para que nuestra vida bendiga a otros. Muchas veces, hermanos, pedimos a Dios
que sane nuestras heridas, que nos levante de momentos difíciles o que restaure áreas rotas de nuestra vida. Pero la obra de Dios en nosotros no termina en la restauración. Cuando Cristo toca una vida, también la prepara para convertirse en una bendición para otros. Alguien que ha sido levantado por la gracia de Dios entiende algo muy profundo. La vida restaurada encuentra su mayor plenitud cuando comienza a servir. Amados hermanos, tal vez hoy Dios ya ha hecho cosas hermosas en tu vida. Te levantó de una crisis, sanó tu corazón, restauró tu esperanza. La pregunta no es solo ¿qué hizo Dios por ti?, sino ¿qué estás haciendo con la vida que Él restauró? La verdadera sanidad que viene de Dios no termina en nosotros, se transforma en una vida que bendice a otros. Primera de Pedro, en el capítulo 4, en el verso 10, dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Todo lo que Dios hace en nuestra vida, sanidad, restauración, consuelo, no es solo para nuestro beneficio personal, es también una oportunidad para convertirnos en instrumentos de su gracia para otros. La gracia recibida encuentra su plenitud cuando se comparte. Hermanos, si Dios ha restaurado algo en tu vida, no guardes ese milagro solo para ti. Permite que tu experiencia con el Señor se transforme en servicio, en palabras de aliento, en actos de amor hacia quienes están pasando por lo que tú ya superaste. Muchas veces, el lugar donde más impactamos vidas es justamente en el área donde Dios nos sanó primero. La pregunta para reflexionar en este día: ¿de qué manera estás usando hoy la vida que Dios ha restaurado para bendecir a otros? La suegra de Pedro experimentó el poder sanador de Jesús, pero su historia no terminó en la sanidad. Su respuesta fue levantarse y servir. Ese pequeño gesto revela una gran verdad espiritual. Cuando el corazón ha sido tocado por la gracia de Dios, el servicio deja de ser una obligación y se convierte en una respuesta natural, porque la vida restaurada por Cristo encuentra su propósito más hermoso cuando decide servir. La palabra para el camino está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, en el verso 21. Dice el verso: porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Cuando Cristo se convierte en nuestro mayor tesoro, nuestro corazón comienza a reflejarlo también en la manera en que vivimos y servimos. Hermanos, Dios no solo nos levanta para que volvamos a caminar, nos levanta para que nuestra vida bendiga a otros. En la próxima reflexión veremos cómo el camino de la fe también se fortalece cuando aprendemos a caminar junto a otros en la obra de Dios. Te esperamos en la próxima reflexión, donde hablaremos de un hombre que empieza a trabajar para la obra de Dios de una manera maravillosa. Aquí en Pasos que Transforman.